Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Me gustaría que me acompañaran en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Y nos dice la palabra. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Debemos, ¿no?, como nos dice la palabra, aprovechar todo lo que viene de Dios, de su palabra, en modo de canciones, en modo de lo que el pastor nos dice, todo lo que Dios pone en el corazón de cada persona, en los testimonios, en todo, y eso nos ayudará, ¿no?, en varias etapas de nuestra vida para ver esos problemas que tenemos que otras personas no han pasado y siguen luchando, ¿no? Y esta mañana me gustaría que pongamos atención en eso, ¿no?, que todo lo que llegue a nuestro corazón sea de parte de Dios y nos ayude a ser cada día mejores personas y seguir siendo guiados por Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te pido, Señor, que traigas, Señor, a tu casa a cada persona, Señor, que quiera escuchar de tu vida, Señor, a pesar de sus problemas, dificultades, Señor. Le ayudes en cada área, Señor, y nos ayudes, Señor, a estar fortalecidos, Señor, y a saber interpretar, Señor, tu palabra, Señor, y saber ser guiados por ti en cada momento, Padre. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Creo que sí, ¿verdad? Vamos a levantar alabanza y cántico a nuestro Dios. Amén. Amén. Gracias.
vidas. Hay algunos que no han venido, pero oramos también por ellos, que el Señor sea obrando y cuidando de sus vidas. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Oseas capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Amén? Vamos a leerlo otra vez. Dice: pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos sostienes. Y gracias, Señor, porque nos has traído aquí, Señor, para hablar a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea impactando nuestras vidas, haciéndonos reflexionar, haciéndonos meditar, Señor. Y que seas tú ayudándonos, Señor, a poder ser gente, hijos tuyos que te agradan, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta predicación es La restauración de Dios. Amén. Y como hijos de Dios nosotros lo hemos vivido en nuestra propia carne. Amén. Hemos visto esa restauración de parte de Dios obrando y trabajando en nuestra vida. Amén. Hemos visto cómo el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Él ha sido bueno. Amén. Él ha sido fiel. Y lo seguirá haciendo. Amén. Vemos que cuando nosotros estamos buscando su presencia, entonces fluye la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Tú quieres ver la bendición de Dios, búscalo. Amén. No te conformes solamente con buscarla en las reuniones que la iglesia hace, que el templo está abierto, cuando el templo está abierto, sino búscale a Dios también todos los días en tu casa. Amén. Búscale al Señor y el Señor te va a mostrar lo que Él tiene para ti. Aquí la palabra del Señor nos está mostrando una historia, nos cuenta lo que va a suceder más adelante. A través del profeta Oseas, el Señor empieza a mostrar a Israel que va a venir un juicio sobre ellos a causa de su desobediencia. Ellos no querían escuchar a la voz de Dios, entonces el Señor manda profecías a través de Oseas y mostrándole lo que iba a suceder, a ver si así se arrepentían. Sin embargo, el Señor nos muestra que el pueblo no se iba a arrepentir. Y entonces dice el Señor: le cogeré y le llevaré al desierto. Dice la palabra del Señor en Oseas 2:14. Dice: pero he aquí yo le atraeré a quién, al pueblo. Dice: yo le atraeré y le llevaré al desierto. ¿Para qué? Para hablar a su corazón. ¿Qué es un desierto? ¿Alguien ha estado en el desierto alguna vez? No, yo no he estado, así que he tenido que mirarlo en los documentales, ¿verdad? O a veces en imágenes. Y vemos que un desierto es un lugar donde no hay nada más que arena y mucho calor. Entonces el desierto es un lugar despoblado, deshabitado, un lugar solo, donde no tienes nada absolutamente. Y encontramos, cuando la palabra de Dios nos habla del desierto, nos encontramos pasajes como este que dice que el Señor nos lleva al desierto. Interesante esto, ¿verdad? Si es un lugar donde no hay nada, ¿por qué el Señor nos lleva a ese lugar? Y vemos que hay dos grupos de creyentes. El primero son aquellos que el Señor los lleva al desierto, pero se quedan a vivir ahí. Se acomodan y no quieren salir de ese lugar. Y el otro grupo de creyentes son aquellos que son llevados al desierto, pero no quieren estar ahí. El primer grupo entró al desierto y se acomodó porque no quiso cambiar su orgullo, no quiso cambiar la falta de humildad, no quiso tener fe, no quiere morir al viejo hombre. Se ha conformado a no luchar, a no avanzar. Ha caído en la autocompasión. Quieren que la gente le diga pobrecito o
pobrecita. Gente que no quiere obedecer a Dios. Y el otro grupo que entra ahí es gente que nada más que entró en el desierto empieza a pensar, el Señor me quiere enseñar algo. A través de esta situación que estoy viviendo, el Señor me va a dar una gran enseñanza. Aquellos creyentes se humillan delante de Dios. Aquellos creyentes no quieren estar ahí, no se conforman, luchan y avanzan. Pero comprenden que el propósito de Dios no es que ellos se queden en el desierto, sino que ellos aprendan, porque Dios tiene algo que enseñarles. ¿Y sabes qué? No quieren estar ahí. Cuando hay un lugar donde no nos agrada, hacemos todo lo posible para no estar ahí, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuando nosotros caemos o somos llevados al desierto, vamos a hacer todo lo posible por buscar a nuestro Señor y salir de esa situación. Amén. Y cuando nosotros salimos del desierto, salimos fortalecidos. Amén. Esta pandemia es una prueba de ello. Muchos no vemos a nuestros familiares ya mucho tiempo, porque hemos sido limitados. Pero después de todo esto, queridos hermanos, cuando todo esto pase, saldremos fortalecidos. Dios nos llama al desierto para hablar a nuestro corazón. Aleluya. Dios te llama al desierto porque quiere hablar contigo. Tal vez estás tan distraído en las cosas que te rodean y Dios quiere que tú vengas y te reconcilies tal vez con Él, o veas y entiendas que sin Dios nada podemos hacer. Cuando nosotros entramos al desierto, Dios espera que meditemos, tal vez que hicimos mal, o hay algo que necesita cambiar en nuestra vida. Cuando entramos en el desierto, Dios espera que nosotros comprendamos que sin Él no somos nada. Amén. Que sin Él estamos perdidos. Que sin Él no hay esperanza. Cuando nosotros aprendemos esto, ¿sabes qué se produce en nuestra vida? Arrepentimiento. Cuando tú estás en el desierto y entiendes que tu caminar cristiano no está siendo el correcto, entonces hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, viene la restauración de parte de Dios para tu vida. Amén. Mientras tú no comprendas esto, seguirás en el desierto. Seguirás viendo cómo las situaciones siguen avanzando y nada mejora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 17, versículos 7 al 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Wow, tremendo esto, ¿verdad? Aleluya. Y esto nos tiene que animar, porque si estamos plantados en el Señor, pues la bendición es nuestra. Vemos aquí que el Señor quiere que nosotros entendamos que solamente necesitamos estar agarrados de Él. Amén. Que dice que aunque venga el calor, aunque vengan las circunstancias, los problemas no nos consumirán. Nos afectarán, sí, pero no nos destruirán, porque el victorioso está con nosotros. Aleluya. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que de nuestro corazón emana la vida. Amén. En Proverbios 4:23 nos dice que de nuestro corazón, del corazón, mana la vida. Dios quiere hablarnos a nuestro corazón porque en Él atesoramos lo bueno o lo malo. Todas las cosas buenas o malas que puedan haber en nuestra vida, ¿dónde están? En nuestro corazón.
Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Aquí se estaban los discípulos debatiendo si hay que lavarse las manos o no para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se está refiriendo a esta discordia de los fariseos que estaban atacando a los discípulos, diciéndoles que no se habían lavado las manos cuando cogieron un fruto. Y entonces el Señor les empieza a exhortar, pero no se estaban refiriendo al lavado normal de nosotros que vamos con jabón y tal, no. Ellos se estaban refiriendo a un rito que ellos tenían de lavarse primero en una vianda, luego pasar a otra vianda y luego a otra, y entonces podían comer. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo en el capítulo 15, versículo 18, y les dice, pero lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? De nuestro corazón. Si Cristo no está siendo lo primero en nuestras vidas, queridos hermanos, entonces estamos perdidos. Amén. Pero si Cristo está en nuestro corazón, entonces sabemos que Él va a guiar nuestros pasos. Aleluya. ¿Cuántas familias hay destruidas porque alguien no frenó su lengua? ¿Cuántas palabras hirientes, y quién sabe nosotros, soltamos en su día a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no estaba Cristo. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y de nuestra boca tiene que salir palabra de bendición para ellos. Dios habla a nuestro corazón. Quiere hablar a nuestro corazón para saber si tú y yo estamos cerca de Él. En Mateo capítulo 15, versículo 8, el mismo capítulo, un poquito más atrás, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el desierto, queridos hermanos, vamos a darnos cuenta de qué estamos hechos. En el desierto, queridos hermanos, tenemos dos opciones: agarrarnos de Dios o pasar y quedarnos a vivir ahí. Dios quiere que salgamos de esta situación, pero aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Amén. El corazón, cuando habla la palabra de Dios del corazón, no es de aquel que está emanando sangre a nuestro cuerpo. Cuando habla del corazón, está hablando de la esencia de lo que nosotros somos. Amén. Tu personalidad, tu misma vida, tu misma esencia de lo que tú eres. Y dice el Señor que Él nos lleva al desierto porque quiere hablar a nuestro corazón. Aleluya. En pocas palabras, el Señor te lleva al desierto para hablarte a ti directamente. Queridos hermanos, en el desierto nosotros seremos probados. Vemos al Señor Jesús que se bautizó. Vemos a Juan cuando lo vio exclamando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Juan no quería bautizarle, sin embargo el Señor Jesús le dijo que así conviene que cumplamos con la palabra. El Señor cuando fue bautizado se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una voz del cielo habló. Pues ya está, el ministerio de Jesús va directo al éxito. Pero no fue así, queridos hermanos. El Señor Jesús tuvo que ser llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. El Señor Jesús también fue probado, al igual que nosotros somos probados. Y el Señor Jesús
fue fuerte y superó esas tentaciones de Satanás. Y por eso estamos nosotros aquí. Vemos que en el desierto, hermanos, seremos probados y saldremos más fuertes de lo que hemos entrado. Quiero que abras tu Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 4. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 4. ¿Lo tienes? Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ese es el 1. El 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El Señor le estaba diciendo: cuida, ahora tienes que cuidar de lo que yo te he ordenado. Recuerda que durante los 40 años que estuviste en el desierto, yo estuve cuidando de ti. El pueblo fue desobediente a la voz de Dios. El pueblo tenía que cruzar recto a la tierra prometida. Sin embargo, por su incredulidad, ese fue el pecado que el pueblo tuvo, su incredulidad a Dios. Entonces tuvo que vagar 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar tú en el desierto que estás atravesando? Porque muchas veces el estar en el desierto tiene que ver con nosotros, de nuestra búsqueda al Señor, de nuestro compromiso de cambiar, de nuestro compromiso de hacer la obra del Señor. Entonces, cuando buscamos a Dios, Dios obra y nos saca. Aquí el pueblo duró 40 años. ¿Sabes por qué? Porque esa generación que estaba viviendo en aquella época no iba a ver la tierra prometida, sino que los que iban a entrar eran sus hijos. Seguimos leyendo, dice: y yo les he traído 40 años en el desierto, versículo 2, segunda parte, dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Vemos que el Señor los llevó al desierto no solamente por la consecuencia del pecado del pueblo, sino también para que los niños. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? 40. Los niños, que incluso habrán nacido durante este tiempo, crecieran viendo el cuidado que Dios tenía sobre sus vidas. Queridos hermanos, nuestros niños están viendo el cuidado que Dios tiene de nosotros. Amén. El Señor ha puesto a nuestros hijos para que crezcan viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y vemos que dice que el Señor los llevó para saber lo que había en su corazón. Por eso decía yo antes que cuando entramos al desierto, Dios quiere que se revele lo que hay dentro de nosotros, la esencia de lo que nosotros estamos hechos. Nuestro corazón, dice la palabra en Proverbios, que habíamos leído antes en otro versículo, dice que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice el proverbio. Pues a través de las pruebas, queridos hermanos, es revelado lo que hay dentro de nuestro corazón. Y después de que es revelado lo que hay dentro de nuestro corazón, entonces tiene que haber un arrepentimiento y dejar nuestra vieja vida atrás.
Amén. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ha dado una nueva vida en Él. Aleluya. Las pruebas, queridos hermanos, revelan nuestro carácter, mostrándonos la necesidad de estar cerca de Dios. ¿Qué es el carácter? El carácter es denominado como carácter fuerte y carácter débil. Y muchas veces piensa la gente que el carácter fuerte es gritar. Y otros creen que el carácter débil es, uy, qué temeroso que soy. El carácter es lo que te va a ayudar a enfrentarte a las diferentes situaciones que se te presenten en el camino. Amén. Y cuando somos llevados al desierto, es donde nuestro carácter va a ponerse en marcha y nos va a ayudar a decir, Señor, sé que esto es momentáneo. Señor, yo sé que esto no va a durar toda la vida, porque mi esperanza está puesta en ti. Aleluya. No sé cuánto tiempo voy a soportar esta difícil prueba. No sé cuánto tiempo va a durar esta difícil prueba. Pero yo sé que tú estás conmigo. Amén. Y yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. Y voy a salir fuerte en el nombre de Jesús. Porque el Señor está cuidando de mí. Amén. El que tiene carácter débil no quiere ni levantar su vista. Se conforma, no quiere avanzar. Empieza a dejar que Satanás le meta pensamientos como, esto no es para ti. Tú no sirves para esto. Pero mírate, ya estás mayor. Y quieres hacer cosas para el Señor. Y se deja engañar por el diablo. Pero aquel que tiene el carácter de Cristo, aquel que busca al Señor, va a decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y aunque las fuerzas me flaqueen, Él dice que me va a dar nuevas fuerzas. Amén. Como el búfalo, dice su palabra, que va a dar mis fuerzas. Las pruebas, queridos hermanos, son necesarias en nuestra vida para que tú y yo crezcamos. ¿Tú quieres crecer en el Señor? Amén. Amén. Pues vendrán pruebas a tu vida. Y eso te va a ayudar a que tú crezcas en el Señor. Aleluya. Algunos dicen, Señor, quiero servirte, te seguiré, te honraré, cueste lo que cueste. Pero ahí en el desierto, muchos se echan para atrás. Cuando vienen las circunstancias difíciles, se olvidan de estas palabras que dijeron un día. Hermanos, las pruebas te tienen que fortalecer. Las pruebas no te tienen que debilitar, te tienen que fortalecer. Tal vez el panorama no cambie, como ya lo compartí muchas veces. Cuando vino mi enfermedad, yo le dije, Señor, ya no aguanto más esto. Tu palabra dice que tú mandas las pruebas hasta donde nosotros podamos resistir, pero es que esto yo ya no lo soporto. Y me sané, no fue así. Hubo un cambio aquí dentro. Amén. Hubo un cambio de ver las cosas de forma diferente. Reconocer de que solamente esté enfermo, esté sano, Dios tiene el control de todo. Aleluya. Tenga trabajo, no tenga trabajo, Él no me va a dejar. Amén. Porque mi esperanza está en Él. Aleluya. No desesperes, querido hermano, querida hermana. Descansa en Dios. Amén. Porque Él es quien nos va a sacar adelante. Amén. Las pruebas en el desierto nos fortalecen para poder avanzar. Recordemos que si somos fieles con Él hoy en lo poco, lo seremos en el mañana en lo mucho. Amén. Aleluya. En el desierto somos probados. En el desierto se va a mostrar realmente a qué estamos agarrados, si a Dios o a otras cosas. Dice el versículo que habíamos leído en Deuteronomio, te hizo tener hambre y te dejó ahí. No dice eso. Dice, te hice tener hambre, pero te sustenté.
Aleluya. Te di un pan que ni tus padres conocieron, el maná del cielo. Aleluya, amén. Y ahora nosotros tenemos un pan espiritual. Y Amén. ese pan es Cristo. Así es. El Señor está con nosotros. Queridos hermanos, en el desierto seco y ardiente y duro es donde sentimos el deseo sincero y firme de buscar a Dios. Amén. Aleluya. Y aprendemos y no volvemos a perder nuestra confianza en el Señor. Amén. A lo largo de mi vida he tenido varias etapas en las cuales he visto la mano de Dios. He visto como cuando teníamos $2 para ir a la iglesia o quedarnos en casa y comer la última comida, quién sabe, de ese día. Fuimos a la iglesia diciendo, Señor, tú nos proveerás. Y Dios respondió. Desde ese momento, querido hermano, te digo, mi economía, nunca me he preocupado de mi economía. Porque recuerdo ese hecho y digo, Señor, tú te glorificaste. Y cuando empieza mi economía a tambalear, digo, tú te vas a glorificar. Aleluya. Tú lo vas a hacer otra vez. Amén. Cuando caí enfermo, puedo entender que Dios es el médico de médicos. Amén. Y si Él me levantó, me va a volver a levantar otra vez. Amén. Y si el Señor no me levanta es porque me quiere en su presencia. Aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, el desierto nos ayuda a fortalecernos en Él, a agarrarnos de Él. Amén. Alguien dijo, no podemos adelantar el tiempo en los planes de Dios, pero ciertamente podemos retrasarlo si no tenemos hambre y sed de Él. Si tú no buscas al Señor, ¿cómo quieres que Dios cumpla su propósito en ti? Amén. Si tú no te agarras de Dios, ¿cómo quieres que Dios sobre en tu vida y te muestre lo que tiene preparado para ti? Querido hermano, por más dura que sea la prueba, por más difícil que sea tu situación económica, por más difícil que sea el conflicto familiar que tú estés atravesando, por más fuerte que sea la tentación que estás atravesando ahora mismo, recuerda que Dios está contigo. Amén. Dios está a tu lado. Cuando tú eres probado, Dios está ahí contigo. Amén. Y Él está esperando que tú le clames. Él está esperando que tú le busques. Le digas, Señor, obra en mi vida, ayúdame, muéstrame lo que tengo que hacer, lo que tengo que cambiar. El Señor, queridos hermanos, te sustentará. El Señor no se olvidará de ti. El Señor no te va a dejar caer si tú le buscas. Amén. Así es. Si el diablo ha puesto en tu mente, Dios se ha olvidado de ti, no es verdad. Dios está al lado tuyo. Amén. Dios es fiel, lo hizo en el pasado, lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, lo va a hacer más adelante. Aleluya. Va a seguir obrando en nuestras vidas. Y sabes qué, cuando nosotros atravesamos el proceso del desierto, entonces hay madurez y hay bendición en nuestra vida. Amén. Aleluya. Volvemos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 15 y 16. Después que el Señor los lleva al desierto y les habla al corazón, el Señor en el versículo 15 y 16 le dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Así son las bendiciones de Dios. Sufrimos, pero el Señor no nos va a dejar en ese sufrimiento. Amén. Él nos va a sacar a bendición. Aleluya. El pueblo cuando salió de Egipto, yo los veo ahí cargados, el oro que les dieron los egipcios, el ganado súper contentos, ¿a dónde nos va a llevar el Señor? Cantando, danzando, etcétera, etcétera. Y luego viene y dice, hey, que nos persigue el ejército del faraón.
No, pero vamos a seguir adelante. ¡Ey, que tenemos el mar rojo delante! Pero Moisés confió en el Señor. Imaginaros que un hombre confió en el Señor. Si todo el pueblo hubiese tenido la misma fe que tenía Moisés, yo no sé qué hubiese pasado ahí. Pero Moisés confiaba que Dios los sacó, Dios los va a guardar y los va a llevar a la tierra prometida. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios ha prometido y Dios te va a llevar al propósito, al cumplimiento del propósito que Él ha hecho para con tu vida. Versículo 16 dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Esto de Ishi significa mi esposo, mi marido. Está hablando de una relación de pareja, una relación de amor. Y vemos que de alguna manera la iglesia es representada como la esposa de Cristo. Y lo que estamos viendo aquí es que el Señor quiere que tengamos esa relación de amor con Él. Esa relación de la salvación que Dios va a traer a su iglesia. Y dice, y no me llamarás Baal. Baal significa Señor o dueño. Pero no Señor como nosotros honramos a nuestro Señor. Sino era un Señor de que esto tienes que hacerlo y lo tienes que hacer. Dios nos dice, os he puesto la vida y la muerte delante. Llamo a los cielos y a la tierra por testigos. Y os he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge tú, dice el Señor. ¿Por dónde quieres ir? Y dice el Señor aquí, y me llamaréis Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Ahora nosotros decimos, el Señor nos va a llevar a su presencia. Él pagó el precio por nuestros pecados. Somos la iglesia redimida. El pueblo de Israel estaba tan contaminado de doctrinas del mundo que ¿a quién era el Dios de los paganos en aquella época? Baal. Y Baal viene más o menos derivado de esta palabra. Y llegaron a tal punto de querer poner a Dios en la misma posición que Baal. Y por eso el Señor dice, basta ya, ya no me llamaréis así, sino me llamaréis esposo, mi marido. Y vemos aquí nosotros que cuando Cristo vuelva por su iglesia, tenemos que estar preparados. Dios nos llevará por el desierto, hablará a nuestro corazón, nos hará meditar en qué estamos fallando y saldremos fortalecidos y preparados para que si el Señor llama, nos iremos con Él. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, casi voy terminando, con Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el Señor se entregó por su iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, que dice, y sin mancha. Esto hace los desiertos. Esto hace el desierto. Quitar las manchas, quitar las arrugas que tal vez aún hay en nuestra vida. Queridos hermanos, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Amén. Ahora somos salvos, ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Dos lugares, dos situaciones diferentes.
¿Quedarme a vivir en el desierto o salir de él y vivir en la bendición de Dios? ¿Dónde queremos estar? ¿Acomodados en el desierto, quejándonos de lo mal que nos está yendo las cosas? ¿O decir, Señor, confío en ti, saldré de aquí y recibir esa bendición que viene de parte de Dios? Inclina tu rostro y vamos a orar.